Este es el efecto, amigos, que la literatura hace en una lectora sensible. Risas, lágrimas. Las lágrimas las estamos trabajando. Todavía no hemos llegado, pero ahí tiene la risa. Por algo se empieza. Sí empieza. Es que si me sigo, sí voy a llorar. Bueno, yo siempre he sido un poeta tragicómico. Sí. Y tú eres la viva prueba. Ya está lagrimeando. Ya. ¿Cómo ocurre en ti la poesía? Me gusta que lo plantees así la pregunta, en términos de ocurrencia, como si fuese un suceso accidental. Y creo que tiene que ver con eso. Es un accidente que se entrena, por supuesto, ¿no? Si uno no esculpe, no le va a suceder una escultura. Y si uno no está leyendo y escribiendo poesía con frecuencia, es difícil que te ocurra la poesía. Pero en un nivel más general, creo que a todo el mundo le ocurre la poesía y no consigue darle forma. Tiene que ver con ciertas intuiciones, ciertas imágenes, ciertas emociones, ciertos conflictos también que todo el mundo tiene y que están a punto de ser formulados poéticamente y que quizá la falta de entrenamiento específico en poesía hace, bueno, que no generen un poema. Si te dedicas a eso, creo que es una reacción natural ante cualquier estímulo drástico. Creo que la poesía tiene algo de amortiguador ante cualquier cambio en tu estado. Puede ser un acceso de placer, un ataque de miedo, una imagen que te conmueve o simplemente el sonido de una palabra. Soy muy desordenado escribiendo poesía en ese sentido. Siento que a diferencia quizá de la novela, trabajar en la poesía tiene que ver con aceptar primero lo intuitivo, lo desorientado, no saber qué estás haciendo, dejar que la fertilidad de esa especie de ignorancia actúe, y hay un segundo turno mucho más ajedrecístico en el cual todo eso necesita un orden, una estructura, unas recurrencias, y entonces tienes que tratar de darle un sentido y una especie de recipiente nítido a eso que fue tan intuitivo y tan accidental. Y justo leyendo tus poemas, a veces o a mí me parece que la brevedad que manejas, pues tiene un impacto fuerte. ¿Nos puedes contar de la brevedad de esos instantes que manejas en tus poemas? Claro, quizás, tal y como yo la siento, por lo menos la poesía tiene algo de orfebrería del instante. Tratar de pulir un instante hasta que adquiera toda la significación que un instante realmente puede tener. Se trata de emular la capacidad de impacto de lo fugaz que la vida tiene, con la ventaja de que el poema retiene ese instante, lo congela por un lado y por otro lo desarrolla, hace que siga sucediendo y repercutiendo en la cabeza de cada cual. Claro, esa brevedad a veces es engañosa, porque a veces para encontrar una formulación contundente de un par de versos uno necesita ir despojando una estrofa que era mucho más larga, ¿no? Normalmente opero por reducción en ese sentido. Raramente un poema de 6, 7, 8 versos los tuvo desde el inicio. Habitualmente mis poemas terminan siendo una reducción de sí mismos, una especie de versión caníbal de su pasado. Es como que aprenden a decirse cada vez menos, pero cada vez más. Y también me ayuda en ese sentido haber trabajado en ocasiones con el aforismo, que tiene que ver con pedirle al pensamiento que se economice. Y quizás en un punto también tenga que ver con la narrativa breve, que necesita esa síntesis para generar ecos. Digamos que es una brevedad que no reduce las posibilidades, sino que las deja abiertas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces cuando algo queda muy sentencioso, no permite que haya espacio. Es trabajar con la contundencia, pero a la vez con la sugerencia. Es decir, un último verso nunca debe ser la última palabra acerca del poema. Hay una diferencia, creo, entre el final de un poema y una última palabra. Creo que un poema se siente más cómodo siendo la primera de las muchas posibles palabras. Tu premio, que fue el premio Alfaguara, tu novela, es difícil, ¿no? Que tienes esa longitud. Claro. Y tu ejercicio de tu poesía, pues igual, pero tiene que ser igual de fuerte.
Quizás son dos extremos que se necesitan, tiene que ver con la elasticidad del lenguaje, ¿no? La palabra puede operar por desarrollo, por pensamiento acumulativo, por estirar, tirar de la punta del ovillo a ver hasta dónde llega, o el lenguaje puede operar por síntesis, por quintaesencia, pero me parece que las dos cosas en realidad son dos disciplinas que necesitan conocerse, porque me parece que no hay una brevedad jugosa, sino es una brevedad consciente de todo ese mar, ese océano de lo no dicho. O sea que todo texto breve flota en un enorme mar de palabras que de algún modo tienen que ser percibidas. Y al mismo tiempo los géneros de longitud, la novela que has mencionado, El viajero del siglo, tiene que ser una novela que para que no canse. Esa longitud está llena de pequeños acontecimientos, como que cada frase encapsule algo autónomo. Me gusta pensar que todo texto largo está lleno de microtextos y que todo texto diminuto, como puede ser, no sé, un haiku, por ejemplo, contenga un libro entero de versos por venir o por callar. Por ejemplo, para agrupar este poemario, Claro. ¿cómo surgió? ¿Cómo empezaste con estos brincos? ¿O fue porque como estamos viendo que es vivir de oído, no sé si por ahí empezó, que primero tú empezaste a vivir de oído, viviendo en casa de músicos? Claro, para mí la frase imaginaria, inventada de vivir de oído, que vendría a ser como una variante del tocar de oído, tiene que ver con que en mi casa la música ha sido un lenguaje familiar y el escuchar es parte de la conversación con el mundo, ¿no? Creo que en ese sentido la música y la poesía tienen mucho que ver, no por lo que se suele decir de que el verso es armonioso, no tiene por qué serlo, o que la poesía es grata de escuchar, sino por la actitud activa de la escucha. La música no solamente consiste en producir sonidos muy selectos, sino con estar receptivo ante las pausas entre los sonidos del otro, ¿no? Tocar en un grupo o en una orquesta tiene que ver con ser muy consciente de lo que el otro está tocando, ¿no? Entonces, la importancia de la escucha como parte de tu propio discurso, una familia de músicos está instalada desde el principio, ¿no? Y aunque yo era muy torpe como músico, sí que traté de trasladar a la literatura esa importancia del oído como órgano central de la sensibilidad de los personajes o de los narradores que invento, o incluso de las historias que de algún modo tienen que ver con lo auditivo. En el caso del libro, bueno, tiene 3 partes el libro. Una primera parte más familiar, que tiene que ver con las pérdidas familiares y con las memorias familiares, que se llama Ese viento obstinado. La segunda parte, Vivir de oído, y tiene que ver con pequeños episodios cotidianos asociados al amor o al desamor, o a pequeños gestos cotidianos que son un momento de escucha, que se destacan en mitad del ruido del día a día. Y la tercera parte, que se llama Perro Sónico, tiene que ver, bueno, sí, con el oído del perro y con la teoría de que la poesía es una frecuencia sonora que habitualmente no escuchamos, pero que está todo el tiempo sonando. Que puede ser como los perros a veces escuchan. Un perro se sobresalta inopinadamente Cosas que no registramos. Por fenómenos acústicos que para nosotros no existen. Bueno, sí. Me gusta pensar que en esa especie de mundo perruno hay un montón de música por descubrir, ¿no? Y que la poesía de algún modo nos afila las orejas y nos permite levantar la cabeza e indagar en ese posible fenómeno que acecha, ¿no? Esa actitud muy de perro, ¿no? ¿Y qué tienen que ver esos poemas con la poesía? Esta estructura tripartita, o sea, son reflexiones sobre la poesía misma. Esa estructura tripartita no viene dada desde el principio en absoluto, no es que uno piense, voy a hacer un libro de poemas con 3 partes, la primera sobre familias y pérdidas, la segunda sobre amores y la tercera sobre la poesía misma, ¿no? En absoluto. Al principio es un caos intuitivo, como te decía, ¿no? Pero para mí lo mágico de trabajar con un libro de poemas es que se van generando asociaciones y recurrencias completamente involuntarias, pero que uno al releer va empezando a notar.
Y hay un segundo momento de escritura del libro que es muy bonito, que es cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo y empieza a trabajar al servicio del libro. Cuando el libro ha manifestado su posible forma, entonces uno empieza a escribir como más dirigidamente, ¿no? Y entonces en ese momento suele ocurrir que salen algunos poemas del libro y entran otros huéspedes que se acomodan mejor a su nuevo espacio. Y después el tercer momento, que es cuando uno ya revisa el material y termina de decidir qué poemas sí, qué poemas no. Pero jamás me ha ocurrido que en un poemario de esta clase yo tuviera la estructura a priori. Es una estructura que se va proponiendo con su propia lógica interna. Y eso tiene que ver con escuchar lo escrito. No tanto con la idea que uno tiene del libro, como de veras que el libro realmente que está tratando de querer hacer, como si uno fuese espectador de sus intenciones inconscientes. Bien. Es realmente te vuelves como presa del sonido que ya te arrojaron a ti. Exactamente, sí. Sí, como si los sonidos producidos fuesen una especie de patria nueva que uno tiene que indagar. También me dejó pensando mucho, sí, sobre esta estructura, pero mucho como el tiempo, la música, y obviamente, pues, acaba siendo poesía, pero pueden ser como nuestros amantes y nuestros captores, el tiempo y la música al mismo tiempo te pueden destrozar, depende de cómo lo veas, ¿no? Y creo que esa pequeña angustia existencial la traes de otros libros. Sin duda, sin duda. Y no nos arrojan respuestas, pero nos sentimos apapachados. Y la poesía como apapachamiento. Exactamente, porque si no, ¿para qué? ¿No? Bueno, no nos gusta, a mí no me gusta leer que me dejen totalmente más angustiada de lo que estaba antes de entrar. Es que yo creo que en ese sentido el tipo de catarsis específica del arte es muy interesante, porque el hecho de compartir una angustia es ya en sí tranquilizador. Sí. O sea, incluso a mí me ocurre que incluso libros o películas que en teoría deberían ser muy oscuras, me dejan con la sensación de que sí, que he podido enfrentarlo, que alguien se ha convertido en compañero de desventuras en este caso. Entonces es difícil que una narrativa de angustias me deje más angustiado de lo que estaba. O por lo menos dices, él está peor que yo. Eso también, sí. Exactamente. Yo pensaba que estaba jodido, pero que ven que hay otros autores que me recuerdan que no era para tanto. Bueno, bien, es otra de las funciones de la literatura oscura. Pues, no, pero el apapachamiento que tú dices, yo sé a qué te refieres, pero fíjate que estoy de acuerdo, pero no creo que tenga que ver con las temáticas a tratar, etc. De hecho, soy una persona generalmente risueña, pero bastante oscura escribiendo. O sea, mis libros son aparentemente más oscuros que yo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el apapachamiento, el efecto de compañía, de algún modo de cicatrización que hay en la lectura, incluso de cuestiones dolorosas? Creo que tiene que ver, de nuevo, con lo sonoro. Hay algunos autores que nos hacen sentir envueltos, acompañados y familiares, te hablen de lo que te hablen. Es una especie de cordialidad del tono que es difícil de definir, pero que yo reconozco cuando leo, ¿no? La palabra cordial la utilizaba Machado. Entonces es una palabra que se ha devaluado, porque cordial ahora parece como que tuviera que ver con cierta amabilidad o cortesía, ¿no? Pero no, cordial en cuanto a lo que tiene de posible acorde, de coincidencia de músicas. Es como si, creo que muchos libros dicen en acorde, y de ahí la cordialidad, lo que tú estás pensando o estás sintiendo, y hay un momento en que tú eres dicho por el libro. Y se produce entonces todo el tiempo un dúo. Y ese dúo implícito creo que es el efecto tranquilizador de la lectura, y no porque esa lectura en sí tenga que ser especialmente amable o digamos, edulcorada. De hecho, a mí las lecturas edulcoradas me producen una particular irritación, porque siento que se me está hurtando, se me está birlando una parte importante de lo real que el autor considera que yo soy menor de edad para afrontarlo. Entonces, cuando noto, digamos, que la oscuridad no me es compartida como lector, en realidad me enojo. Prefiero que las cartas estén boca arriba. Y sin embargo, cuando se produce eso, uno se siente acompañado, ¿no? Esa es la extraña dialéctica de la lectura. Pero también tienes buen estómago.
porque a grupos le da Palahniuk y decía, "Ah, qué bonito día". Bueno, que otra cosa es, a ver, esto es cierto también una cosa. Vivimos en una época tremendamente sensacionalista. Y el sensacionalismo se vuelve un gesto estético. Y tiene efectos contraproducentes, porque en lugar de hacerte consciente del dolor general o de la barbaridad que es el mundo, se vuelven anestesiantes. Porque si tú eres un narrador que necesita 3 muertos, 2 violaciones y 4 o 5 tiroteos para producir emoción, en realidad lo que me estás diciendo es que no hay nada que te emocione. Claro. Necesitas como muchos decibelios para causar un efecto. Y te acaban durmiendo también. Exactamente, sí, porque tu umbral está cada vez más alto, ¿no? Entonces creo que muchas veces la poesía trabaja, la conmoción de la poesía trabaja en el sentido opuesto. Es devolverte el impacto de lo casi imperceptible, de lo pequeño. Y eso tiene que ver con resetear nuestra sensibilidad, ¿no? Creo que la poesía es una buena ocasión para volver a sorprenderse. Bueno, ya nos contaste un poquito de tu proceso, pero en general, ¿tienes alguna regla en particular para tu poesía, para tu poema? Cuando sabes que ya va a sonar el horno y ya es el último ting para sacarlo de ahí. No, fíjate que la poesía me parece que huye de la receta. Creo que la poesía tiene mucho que ver con refutar la idea que tú tenías acerca de ella misma, ¿no? La poesía en ese sentido es bastante insumisa. Puedo recordar cómo hice un poema, pero el resultado distaba mucho de lo que yo creía que iba a ser, ¿no? Entonces, no siento que haya la aplicación de una técnica que se va perfeccionando poco a poco, ¿no? En ese sentido, aunque todo poema tiene algo artesanal, me parece que hay una diferencia entre el arte y la artesanía. Porque en la artesanía, la repetición lleva a mejorar la eficacia, ¿no? Si yo hago 100 sillas, la número 100 va a ser más perfecta que la número 1. No estoy tan seguro de que eso suceda siempre en un trabajo creativo de otra índole. Entonces lo que sí me ocurre es que voy, como decía Vila Matas, perdiendo teorías. Uno cree que sabe qué tipo de poesía hace, uno cree que sabe qué tipo de poesía le gusta, y el ejercicio continuado del verso lo único que va haciendo es dejarte cada vez más perplejidades, ¿no? Así que cada vez sé menos que esperar de un poema mío. Pero el proceso de unificación estética sucede en la revisión. Obviamente cuando uno está revisando el poema es cuando uno procura que el libro tenga una coherencia y un cierto orden estético, ¿no? Pero eso procede de un momento completamente ajeno a la escritura. Es leer lo escrito. Y cuéntanos tú sobre tu trabajo con Magallanes. ¿Cómo le llegó enterito a él o cómo? Sí, a Alejandro en general, al menos en mi caso, él ha trabajado con muchísimos escritores, ¿no? Pero en mi caso, él ha leído el libro entero y uno siente que ha leído el libro en todos sus pequeños rincones. A veces es como si lo que él hace con sus ilustraciones fuese lo mismo que él hace cuando lee el libro. Por ejemplo, aquí hay un pentagrama que queda muy hermoso en el libro, y el pentagrama se repite al final y tiene simplemente una pequeña oreja voladora, sí, intervenida casi a lápiz en algunos puntos. Entonces es una repetición y no. Entonces estas pequeñas apariciones, detalles minúsculos, ¿no? El sombrerito del que hablábamos antes de que prendieran la cámara, ¿no? Este sombrerito perdido en mitad de ¿qué? En mitad de un pentagrama que empieza a ondular como el agua, o en mitad del desierto. Claro, son estas dunas musicales. El último poema del libro sucede en un desierto y aparece una gorrita, ¿no? Entonces estas pequeñas como reinterpretaciones de detalles de los poemas creo que tienen mucho que ver con el trabajo de Alejandro, porque Alejandro tiene, por un lado, por eso creo que es un artista muy completo y un diseñador genial, por un lado él tiene una teoría central del libro. Aquí, nunca mejor dicho, el oído es el centro del individuo y la oreja entonces pasa a ocupar un lugar central en vez de periférico. Es como que el sentido de la vista, que en teoría nuclea nuestra relación con el mundo hoy en día, pasa al costado y en el centro está la oreja, y cuando la oreja hace su trabajo, ¿qué aparece debajo? El tiempo, la muerte, la conciencia mortal. Entonces, tú ves en esta portada, esto no lo he hablado con él, es lo que yo leo. Hay una tesis general sobre el libro,
y después de una tesis sobre el libro hay pequeños detalles salpicados. Y creo que Alejandro trabaja así, trabaja por un lado leyendo cuál es la constante del libro y después trabaja reproduciendo o contestando pequeños momentos de ese libro que terminan salpicando el diseño del conjunto. Entonces, claro, tienes al final una teoría y una periferia de la lectura del libro. Y eso lo hace un diseñador que uno siente que realmente ha reescrito el libro una vez que lo termina de diseñar. Eso es un privilegio para los que nos toca que después nos salga este objeto, ¿no? Así que si los poemas no son buenos, siempre te queda el diseño de Magallanes para disimular. Genial. Pues muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un placer.